Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Muy buenas tardes, pues seguimos Semana Negra y continuamos. Y así vamos esperando y haciendo tiempo que se vayan incorporando nuestros queridos oyentes. El Dragón de Metal, de Paco Pérez. En principio saludarte, Paco, ya te tuvimos el año pasado con tu primera novela. Es más, esta, que yo recuerdo, era la que querías presentar aquí. Efectivamente. Lo que pasa es que no había dado tiempo a que se editara. Bueno, Paco, para los que no le conocéis, estuvo de concejal del Ayuntamiento de Madrid en la época de Carmena. También estuvo, bueno, exactamente no controlo cómo va el tema ese de la dirección, dirigiendo el distrito de Vallecas o la Junta Vecinal. ¿Cómo sí. Es que, sí, claro, es que quiero decir, ver Madrid, cada barrio para nosotros es como una ciudad de Gijón, claro. Sí, allí son 21 distritos. La verdad es que las competencias no son muy grandes, las que tienen. Pues mira, nosotros cuando llegamos, los distritos administraban el 12% del presupuesto y lo llevamos al 18% de todo el presupuesto municipal. Es decir, es una cifra muy pequeña la que se gestiona a través de los distritos. Vallecas es uno de esos 21, aunque realmente en Vallecas son 2 distritos, Puente y Villa de Vallecas. Y bueno, pues Manuela Carmena me dio la confianza de presidir los 2 distritos. Y luego dejaste, creo que hasta la política, bueno, sí. Te jubilaste. Bueno, la política yo creo que no se deja nunca. No, nunca se deja. Y empezaste con la novela del año pasado, que era un poco tus reflexiones en tiempos de pandemia y cómo considerabas tú que se había hecho esa gestión. Y ahora tenemos aquí El Dragón de Metal. Yo voy a hacer una pequeña introducción, pero sí que quería que te explayaras tú y nos explicaras. Yo la verdad es que me ha sorprendido mucho la novela, porque, a ver, hace muchos años, allá por 1400, el rey de Castilla, Enrique III, le encomienda a uno de sus, vamos a llamarles intelectuales o historiadores, que se llamaba Ruiz González de Clavijo, que fuera hasta, bueno, recorriera la senda de la seda y le fuera contando todo lo que fuera viendo a lo largo del camino. Así estuvo pues de 1402 a la vuelta, que fue en 1406, llegó hasta la ciudad de Samarcanda y, bueno, a lo mismo que hacían los emperadores romanos, porque Estrabón fue un geógrafo romano que, por misión del emperador, acabó recorriendo todo su imperio para poderle explicar al emperador dónde estaban sus dominios. En este caso, Ruiz González de Clavijo pues fue ese explorador que fue contándolo, y que sus historias son muy parecidas a las que contó Marco Polo 100 años antes en la ruta esa de la seda. Bien, esta introducción la hago porque tú sitúas la novela precisamente en un tiempo, en un futuro muy próximo, donde existe un tren que hace la ruta de la seda en pocos días. Y cada capítulo es un día de esa ruta. Entonces, bien, ya profundizaremos algo en la novela, pero vamos a ver, este esquema, ¿cuál era el objetivo final o el que pretendías? Bueno, realmente, si te das cuenta, el viaje del dragón de metal, del tren de la nueva ruta de la seda, es una metáfora.
es el avance de Oriente hacia Occidente. Lo que yo quiero con esa metáfora es poner en evidencia que estamos ante un cambio de época y que quizá los imperios o el imperio que ha gobernado el mundo, que ha dirigido los designios del mundo, está a punto de ser sustituido. Al parecer, ya hay hay muchos analistas que predicen que el cambio de orden mundial ya se está produciendo de una manera muy lenta. Entonces, lo que quiero plantear es eso, es ese cambio de época, ese nuevo orden mundial que a mí me gustaría, no sé lo que va a ser, ¿eh? Yo no soy un analista político. Ya hemos partido de la base que tú la sitúas en un futuro próximo. Eso es. Y es una novela que especulas un poco hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos, y que a mí me gustaría que fuera un mundo más multipolar. Y luego planteo otro tema, que es el auge de los neoliberalismos, que yo me parece que en algún sitio incluso de la propia novela llamo los nacionalliberalismos. Sabemos que en el siglo pasado hubo esa corriente política del nacionalsocialismo, el fascismo en definitiva, y ahora nos estamos encontrando con un nacionalliberalismo exacerbado en lo económico, pero también en lo político, poniendo barreras. En el fondo es una excusa para, como su primo hermano del siglo pasado, señalar a un enemigo que en este caso son los más débiles. En este caso son la inmigración, son las personas homosexuales. Es decir, siempre plantean un enemigo y a cebarse con ello. En el siglo pasado pues fueron los judíos, ¿no? Los judíos, los gitanos, fueron mayormente aspectos de carácter racial. Bueno, estos dos temas, el tema del neoliberalismo y el tema del nuevo orden mundial, se cuentan a través de dos aventuras y de dos investigaciones. Uno es las conspiraciones que sufre el nuevo tren, el Dragón de Metal, el tren de la nueva ruta de la seda, a lo largo de 13.000 kilómetros, de 8 países, 3 cambios de ancho de vía, atravesando pues esas encrucijadas de caminos pues por donde anteriormente transitaban caravanas de mercaderes y ejércitos de guerreros y de conquistadores. Esa conspiración son las conspiraciones de varias potencias tratando de que no avance un tren que trae las tecnologías punta que proceden de la China. Ahora ese tren existe. Ahora mismo, y además se me ocurrió escribir esta aventura cuando supe que la línea ferroviaria más larga del mundo sale de China, de una localidad que se llama Yiwu, que es el gran bazar de Asia. Hay millones de metros cuadrados de tiendas cuyos productos acaban en los bazares de toda Europa. Fundamentalmente es un viaje que actualmente solo trae mercancías y mercancías baratas. Esta aventura empieza en el año 2027, cuando empieza el viaje inaugural con pasajeros, que es un proyecto que tienen para un turismo de lujo, pues recuperando los grandes viajes transcontinentales de trenes. Y ahí, como digo, suceden varias conspiraciones y todo lo que es una trama negra, pues digamos dentro de lo que es la novela convencional, no solo la novela negra, pero también novelas de detectives, en las referencias de Asesinato en el Orient Express de Agatha Christie, y también, claro, hay referencias porque no solo es
una trama negra, sino que también es una aventura, una novela itinerante de un viaje. Ahí yo creo que está clarísimo también una referencia a Julio Verne. Hay que tener en cuenta que ese viaje también es una apuesta. Es una apuesta, en el fondo, por un nuevo orden mundial, pero también nos enfrentamos a una apuesta que hacen el consorcio tecnológico de Shenzhen, que es el Silicon Valley de Oriente, para que se reduzca el transporte de sus mercancías a Europa. Actualmente, la mayor parte del transporte de mercancías de Oriente a Europa se hace por barco. Tardan una semana menos que el nuevo tren de la Ruta de la Seda. Y hacen una apuesta para que reduzcan en una semana el tiempo de duración del viaje de Asia a Europa occidental. Bueno, pues ahí hay una apuesta también entre barcos y entre trenes. ¿Quién va a llegar antes, no? Y luego la conspiración contra el dragón de metal en España tiene una subtrama y tiene su epicentro en una fundación fortificada en una antigua fábrica en el norte de Madrid, donde trato de describir el gran timo del neoliberalismo. Ahí se está produciendo, a través de esa fundación, el trasvase de la gestión de servicios públicos esenciales que se privatizan bajo una benevolencia una apariencia de benevolencia de empresarios que financian el funcionamiento de esa fundación. Y que, sin embargo, en el fondo, como digo, es un gran timo porque sacan mucho más dinero. Los hospitales que van a gestionar y tal los construyen ellos mismos. Las escuelas, los centros de servicios sociales, las casas de cultura que van a gestionar esa fundación, realmente se produce un trasvase de dinero. Bueno, además hay toda una ingeniería financiera con bitcoins y con empresas offshore en paraísos fiscales. Entonces, bueno, pues trato de describir todo eso, que es, como yo creo, que ahora mismo son los dos grandes motores por los que discurre el mundo actual, que es ese cambio de paradigmas, es ese nuevo orden, ese cambio de época y también ese auge neoliberal que está llegando a unos extremos donde ya confunden lo que es el aspecto económico liberal con la libertad. Fijaos, ahora está muy de moda un personaje que recientemente visitó Madrid, el señor Milei, el que grita constantemente «¡Viva la libertad, carajo!». Bueno, pues ese hombre, por cierto, tiene un padre intelectual que es un economista austríaco que se llama Hayek y que, digamos, es el inventor, el creador de la escuela austríaca, que en el Chile de Pinochet dijo nada más y nada menos algo así como que prefiero una dictadura liberal a un gobierno democrático sin liberalismo. Y yo creo que por ahí van a ir las cosas. El liberalismo y sus medidas, digamos, tan absolutamente antisociales, necesita de orden y mano dura. Cuando estas teorías se pusieron en marcha en los años 70, se pusieron en funcionamiento en el Chile de Pinochet. Y ahí, bueno, pues hicieron auténticas aberraciones, algunas de las cuales y en la Argentina de Videla fue el experimento de la escuela de Chicago, el liberalismo, y es lo mismo. Yo creo que ese tipo de medidas no se pueden implantar sin que haya un conflicto social y una tensión social muy fuerte. Por eso yo insisto, tenemos que ver
todas estas cosas con la perspectiva de que estamos ante un gran timo que mucha gente en Europa, en América del Sur y en América del Norte está cayendo como incautos, ¿no? No tienes que ir a América, quédate en Europa. Aquí. O sea, quédate en Europa. O sea, es decir, el tema de las políticas neoliberales, eso está a la orden del día, que al final es lo mismo. No es el tema tanto de buscar el chivo expiatorio que tú decías, de a lo mejor los más débiles, el chivo expiatorio de los judíos en su día. La cuestión es el gasto social. O sea, aquí lo que se pretende es apartar absolutamente cualquier capa social que genere gasto. Tú, en cuanto una capa social genera gasto, hay que apartarla. Es decir, y nada más lo tenemos que ver, las primeras medidas que van tomando este tipo de gobiernos es eliminar absolutamente las ayudas a todos esos colectivos que las estaban recibiendo. Porque hay que eliminar el gasto social. Y eliminar ese invento que para mí yo creo que es un avance, ¿no? Una de las mayores, digamos, creaciones que han surgido, ¿no?, después de la Ilustración, que es el Estado. El Estado, la caja común, donde todos aportamos, dependiendo deberíamos de hacerlo así. Hay un libro que se va a presentar próximamente en el Ateneo Republicano de Vallecas que dice lo contrario, que los ricos no pagan. Me parece que el título es así, los ricos no pagan impuestos, ¿no? Pero que debería de ser, ¿no?, que todos aportemos con arreglo a los ingresos y que eso, digamos, sirva para reequilibrar socialmente la sociedad, ¿no? Pues eso no sucede. Pero los que nos estéis escuchando, no penséis que esto es un sesudo tratado filosófico y lo hay ese trasfondo político, esas dos vertientes políticas que os he dicho antes, pero yo creo que es una novela fácil de leer, muy entretenida y que ahora que, a pesar de que la tarde esté un poco lluviosa, pero es como una canción del verano, ¿eh? Tiene un estribillo bastante pegadizo y tanto como el traqueteo de un tren que viene desde la China. Sí, no, volviendo al tema este que dices, efectivamente, otra cosa es la atmósfera de fondo, esa radiación de fondo que hay en la novela, que es todo lo que estás comentando, de cómo un mundo en el futuro podría caminar, el neoliberalismo, cómo podría llevar a ese mundo, y otra cosa es el capítulo a capítulo de la novela, que es una novela muy ágil, porque lo que os decía, en este viaje, en esta ruta de la seda que recorre este tren, que es el Dragón de Metal, que da título a la novela, en cada capítulo es un país, es una zona, es una aventura, y entonces eso es lo que hace que sea bastante, independientemente de algún asesinato que hay por ahí y que hay que investigar, lo que le da un poco la característica negra a la novela. Y yo quería comentar también, la protagonista de la novela es una periodista de investigación y que en la madurez de su vida profesional, también de su trayectoria vital, se ha convertido en una persona escéptica. Pero una persona escéptica no es una persona pesimista. Estamos hablando de que en el año 2027 se han producido ya algunos cambios, que algunos de ellos ya se vislumbra desde el punto de vista de los avances tecnológicos. Por ejemplo, ya en el año 2027 ya se pueden hacer tests médicos con un teléfono móvil, o se puede recrear una realidad virtual, o las patrullas. Eso no sé si te va a interesar mucho, porque a alguno le puede dejar sin trabajo. Sigue. El patrullaje ya lo hacen con drones, ¿no? El patrullaje por las calles, ¿no? Son cosas que ya están ahí y que entiendo que se va a extender su uso. Pero en 2027 todo este
ambiente que se está caldeando con guerras que son auténticos dramas, como los que estamos viviendo en Gaza, en Palestina, como lo que se está viviendo en Ucrania, posiblemente nos enfrentemos a riesgos todavía mayores y con consecuencias para la humanidad muy fuertes. No hay que descartar, y todo el que conocen estos temas de la geopolítica, de que se pueda producir algún tipo de conflicto directo entre China y los Estados Unidos. Bueno, en el año 2027 está a punto de producirse. Ese es el escenario que yo planteo. Entonces, es muy fácil, ¿no?, ser pesimista. La protagonista, que ya digo que es una persona escéptica, es periodista, es decir, que ella le gusta más preguntar que dar respuestas, sin embargo tiene una confianza en el futuro de la especie irreductible, pero no se aferra, ¿no?, a valores, a criterios morales. Es decir, no piensa que el ser humano sea bueno por sí, ¿no?, por sí mismo. No. Ella confía en el futuro de la humanidad porque confía en la inteligencia humana. Y fundamentalmente en dos de sus principales frutos, que son la ciencia y la cultura. Así que a través de ese personaje se plantea toda una visión del mundo, ¿no?, en la medida de eso, de que se ve con una mirada optimista y donde finalmente estos conflictos, sobre todo los conflictos, no voy a desvelar lo que es la trama, de la conspiración, cómo acaba, pero los conflictos, el gran conflicto mundial, se salda de manera positiva. Ya estamos terminando, nos queda apenas 2 minutos y es curioso, ¿no?, porque yo cuando leía tu novela no solamente recordaba lo que comentaba antes del libro aquel que escribe González de Clavijo, de toda la ruta a la seda al rey Enrique III en España, sino el libro de las maravillas de Marco Polo, ¿no?, en toda la ruta de la seda. Al final, yo cuando iba leyendo tu novela, que es ese tren, el dragón de metal que recorre la ruta a la seda, al final digo yo, si al final no hemos avanzado en nada. Me explico. González de Clavijo recorre la ruta de la seda, la ida y la vuelta, le lleva 2 años. Marco Polo hace lo mismo, va más allá. Al final, tú lo que planteas es un tren ultra rápido que haga la ruta de la seda. Pero esos exploradores la habían recorrido hace 1000 años, bueno, 1000 años no, pero 900 años, ¿no? Es decir, al final te queda una sensación, y además nosotros al fin y al cabo, con toda la tecnología, como tú dices, parece que podemos más, porque ellos en realidad cuando se lanzan a esa aventura son como los astronautas cuando se fueron a la Luna, no sabían ni lo que iba. Ya no voy a hablar de Colón, que resulta que hizo el mismo viaje en el sentido contrario, ¿no? Pero tuve esa sensación, que al final hemos mecanizado, hemos metido tecnología y, como tú dices, que nos queda la tecnología, la ciencia, la cultura y, al final, el avance es muy justo, ¿eh? Sí, bueno, si te das cuenta hay un cambio. El dragón de metal hace el viaje a la inversa. Ah, bueno, vale, sí. Viene de Oriente hacia a Occidente. Pero hay cosas que no cambian. No todo es, bueno en el viaje en estos grandes viajes de que eran para aproximar culturas y hacer y comerciar con algunos. No, y cosas más. Clavijo fue a la corte del gran Tamerlán, a Samarcanda, porque llevaba un recado de Enrique III de Castilla, que era hacer una alianza contra los turcos. Ah, efectivamente, sí. O sea que había alianzas comerciales, alianzas militares,
y todo, pero y es un poco lo que está ocurriendo también hoy. Eso es. De todas maneras, yo os tengo que decir una cosa, ¿eh? Antes he citado a Julio Verne porque le pasaba un poco lo que a mí. Yo no conozco la mayor parte de los lugares por donde transita el dragón de metal. No, es que viajar está sobrevalorado, hombre. Ahora con Google Maps... He tenido que inventarme y darle mucho a la imaginación, lo cual tampoco es difícil, porque son unos parajes con una historia, con una variedad de culturas por donde discurre este tren. Tranquilo. Dan Brown escribió novelas sobre España que nunca pisó. Y eran bestsellers, o sea... No pasa nada. A mí me ha pasado un poco lo mismo. Yo lo confieso por si alguien tiene la duda y me pregunta algo sobre China, o sobre Shanghái, ¿no? que es una seguramente de mis anhelos viajeros que tengo ahí todavía pendiente, visitar Shanghái. Muchas gracias, Paco. Ahora, quien quiera que le dedique libros, allí como siempre en la esquina están tus libros. Y bueno, segunda vez que estás aquí, ya os hicimos una visita a Vallecas Negra y bueno, es esta forma de ir hermanando festivales que estamos encantados. Muchas gracias, Paco, y gracias a vosotros. Gracias a ti. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.